Les invito, amados hermanos, para que ahora abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, que es la base de la predicación de esta tarde. Mateo capítulo 6, y voy a permitirme hacer la lectura de los versículos 9 a 15. Mateo capítulo 6, versículos 9 a 15. Esto dice la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos, estamos ahora mismo, desde el domingo pasado, analizando esta sección de este hábito espiritual que le hemos llamado, o hábitos de justicia, en algún momento también lo mencionamos, que están dentro, en la versión de Mateo, del Sermón del Monte. Tenemos una versión del Padre Nuestro también en Lucas. Estamos concentrándonos en esta versión, no porque haya dos acontecimientos distintos, sino que son dos perspectivas dichas por evangelistas en estos evangelios que tenemos la idea de llamarles evangelios sinópticos. Estamos concentrados pues en este texto que está dentro del concepto del Sermón del Monte que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos apartándolos allá en la montaña. Hemos hablado ya del primer hábito espiritual, o el primer hábito de justicia, actos de justicia, que es la limosna, y estamos ahora analizando, y ahí es donde nos hemos detenido un poco más de tiempo, el tema de la oración. En este sentido, hemos hablado acerca de que el Señor hace énfasis sobre que no debemos ser como los hipócritas, como lo hacen los tres casos de los hábitos espirituales, pero hace este énfasis y habla que tenemos que hacerlo en lo secreto, atacando finalmente aquella conducta de los fariseos seguramente, y por qué no, quizá de algunos creyentes de la época y a la distancia nosotros, que tenemos que ser nosotros congruentes en una oración sincera dirigida al Señor, que no pretenda de ninguna manera autosatisfacernos. Y cuando nos autosatisface o la limosna o la ofrenda o el ayuno, bueno, pues estamos buscando una recompensa terrenal, y las tres ocasiones el Señor va a decir: de cierto, ya tienen su recompensa. ¿Esto querían? Bueno, pues ahí está la recompensa. Y desde luego que nosotros no queremos esto, sino que queremos una recompensa que es pública, decía yo la semana pasada, y esta recompensa que es en público, evidentemente estamos hablando del final de los tiempos, es decir, cuando el Señor Jesús termine esta obra y venga por nosotros, iremos allá y nos dará una recompensa delante de los ángeles y de los millones de creyentes que estarán en la iglesia triunfante allá delante del Señor. Una recompensa pública aquí en el mundo no es algo que verdaderamente tenga una congruencia dentro del contexto del Sermón del Monte. Evidentemente hay recompensas terrenales, la satisfacción de la oración, la satisfacción de la limosna, la satisfacción, por supuesto, del ayuno, y entre otras cosas. Pero entonces dice, aquellos que buscan tener una recompensa terrenal, por supuesto, ahí la tienen, y esa recompensa, bueno, pues ahí está, y es lo único que van a tener. De ahí el Señor va a hablar acerca de esta oración en lo particular, la va introduciendo, hablando de que no tenemos que orar usando vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por las repeticiones son oídos por Dios, y luego continúa diciendo que no nos tenemos que hacer semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad, incluso antes de que nosotros les pidamos, y nos dio la introducción a esta maravillosa porción del Padre Nuestro, diciendo el Señor que así tenemos que orar. Vosotros pues oraréis así. Hemos dicho, y solamente lo recuerdo para traerlo a la mente en estas meditaciones de esta oración maravillosa, que este es un modelo. No significa
tienen que repetir las palabras exactamente tal y como las estoy diciendo. No es esta la idea. Aun y cuando repetir esta oración exactamente tal y como está dicha es bueno, es saludable, da alimento espiritual, hay que hacerlo, no es lo único que hay que hacer. Es decir, no solamente determina esta oración maravillosa que repetimos, pero lo que sí hace es que establece un modelo que debemos de seguir para esta y todas las oraciones que nosotros hagamos delante de nuestro Señor. En estas oraciones están implicadas, por supuesto, la adoración, la gratitud, la confesión, la petición. Es decir, está implicada básicamente las áreas de la oración necesarias. Así que establece un modelo que es muy interesante. Y detrás de este modelo hay principios que le subyacen y que son importantes para nuestra vida espiritual y para nuestra atención en las oraciones que hacemos delante de nuestro Dios. Así es que el Señor dice, oren así, este es el modelo que yo les doy. Y bueno, nosotros tenemos, porque el Espíritu Santo hace un trabajo maravilloso de inspiración y llega hasta nosotros este modelo en donde encontramos una identificación maravillosa a manera de prefacio, de introducción, en donde nos ubicamos como hijos, en donde nos ubicamos como pueblo y ponemos al Señor por encima, siendo Él el Padre. Es decir, la oración empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos hablando pues en esta expresión de que Él se ubica en el cielo y Él es el Todopoderoso y que es el Padre nuestro, y nosotros, siendo nosotros, estamos ubicados pues en la tierra y entendemos estos límites. Nosotros hijos, el Señor es Padre y nos acercamos a Él de una manera como hijos hacia el Señor, quien tiene un trato paternal para con nosotros. No solamente esto, sino que además sabemos que el Señor, este Padre nuestro, tiene una ubicación muy específica, no territorial, no geográficamente localizable, pero es un Dios que está en los cielos, hablando pues de su trascendencia. El Señor está en todos los lugares y es muy importante porque cuando hacemos Padre nuestro que estás en los cielos, automáticamente de manera implícita decimos y nosotros en la tierra. Tenemos nuestro justo sitio. Padre nuestro que estás en los cielos implica su posición jerárquica absolutamente trascendente y más allá de nuestra capacidad de imaginar, y por supuesto nosotros nos ponemos como seres creados limitados, ¿no?, en nuestro nivel que es justo en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos implica que nosotros somos hijos de este Padre que estamos en la tierra y estamos limitados a las características y condiciones de la tierra en tiempo, en espacio, en todo. Incluso nuestra vida efímera durará solamente algunos años en este lugar. Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Esto es muy importante. Después, decía yo la semana pasada, hay dos bloques de peticiones que tiene que ver con los intereses de Dios y con los intereses de nosotros. Es notable, como decía la semana pasada, cómo se pone en relieve primero los intereses de Dios, siempre con esta palabra, tú, santificado sea tu nombre, ¿no es cierto? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todo esto tiene que ver con Dios, es decir, los intereses que Dios tiene para consigo mismo. Tenemos que recordar que quien nos está enseñando la oración es Jesús, y Jesús es Dios. Y Él se dirige al Padre para que tengamos nosotros este modelo. Lo que está diciendo Jesús es, los intereses del Padre, los intereses de Dios son primordiales. Es lo que debe de ser primero. Por eso reiteradamente, tanto en los 10 mandamientos como ahora y como muchas partes de la Biblia, nosotros tenemos que entender que el reino de Dios es primero. Tenemos que recordar más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Luego, todas estas cosas nos vendrán por añadidura. Pero el reino de Dios es fundamental y los intereses de Dios están puestos en sí mismo. No es un ególatra, es el Dios todopoderoso, es el Dios que ha hecho todo para su gloria. Esto es lo que Dios hizo para nosotros y esto es lo que nosotros hacemos y lo que tenemos que hacer toda nuestra vida. Así que Jesús está diciendo, los intereses de Dios son primero. De esto nos concentraremos ahora. Los intereses de ustedes también son importantes, pero esos intereses de ustedes son secundarios. Por eso los intereses de nosotros están con el pronombre nuestro o nos. Dice, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy a nosotros. Perdona nuestras deudas. No nos metas a nosotros en tentación. Esos intereses de que tengamos el alimento cotidiano, de que nuestras deudas sean perdonadas, de que no entremos en tentación, estos intereses personales
son importantes, muy importantes. Hay que pedirlo, pero son secundarios. Lo primario es Dios y su gloria, Dios y sus intereses. Así que hoy nos concentraremos muy rápidamente en los intereses que Dios tiene para consigo mismo. Así que hablaremos hoy de estos intereses, de su nombre, de su dominio y de su voluntad. Su nombre, su dominio y su voluntad. Un Dios personal como lo es Dios. Un Dios que se relaciona con el pueblo. Un Dios que establece una relación con su pueblo. Es un Dios personal. Este Dios personal, por supuesto, emite hacia nosotros estas ideas de su nombre, quién es, cómo se llama, su dominio, hacia dónde o hasta dónde alcanza su dominio y su voluntad. Alrededor de este dominio, qué es lo que Dios quiere o qué es lo que este rey quiere para con su dominio, para con su reino. Quiero que note pues que de alguna manera bastante coordinada, desprendiéndose una idea de la otra, nosotros encontramos aquí pues estos tres conceptos. El Señor dice, este soy yo y yo tengo que ser santificado. Este es mi reino, este reino está viniendo. Y en este reino que yo, el que tiene que ser santificado, ¿no? Tiene que hacerse mi voluntad. Por eso hablaremos de los intereses de Dios. Él está interesado en su nombre, Él está interesado en su dominio, Él está interesado en su voluntad. ¿Cómo lo expresa? El Señor Jesús dice que entonces cuando oremos hagamos esta distinción. Primero sus intereses. Lo primero que habla es acerca de su nombre. Dice Él en la primera petición, santificado sea tu nombre. Esto es lo que el Señor hace de inicio. Santificado sea tu nombre. Conste, usted lo sabe, lo ha oído muchas veces, que esta expresión santificado sea tu nombre no es desde luego una parte de la oración en donde Él está alabando. Así como diciendo, Señor, santificado sea tu nombre, como diciendo, te alabo, Señor. Ciertamente nosotros tenemos palabras de alabanza delante de nuestro Señor y tenemos palabras específicas, te amo, oh Dios, alabado sea Señor, y una gran cantidad de expresiones que deben de permanecer en nuestro lenguaje de oración. No deben de desaparecer, son absolutamente bíblicos y necesarios. Los salmos están llenos de esto. Pero en este asunto, en la expresión santificado sea tu nombre, no se está haciendo un acto de adoración necesariamente tanto como una petición. Estamos pidiendo al Señor, Señor, que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea santo. Esto pedimos al Señor. Pero en esta responsabilidad o en esta oración de petición, evidentemente no estamos diciendo, Señor, tú de manera mágica o soberana, hagas que tu nombre sea santificado. Lo que hacemos nosotros es involucrarnos en la petición y no solamente hablar de que su nombre sea santificado y le pedimos que así sea, sino que nos involucramos nosotros de una manera consciente y deliberada en que su nombre sea santificado. Porque nosotros somos el instrumento de Dios para con el mundo y el Señor pide, ¿no?, que oremos así, que tu nombre sea santificado. Pero yo tengo algo que ver con esto y no es mi interés propio. No estoy buscando que mi nombre sea exaltado, sino que el nombre del Señor no solo exaltado, sino santificado, apartado, honrado. Cuando hablamos de que el nombre de Dios tiene que ser santificado, por supuesto que tenemos que conocer el nombre de Dios. Él se revela a nosotros y se revela con su nombre. Y se revela de una manera maravillosa. Y esta manera de revelarse hacia nosotros la tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, conociendo sus nombres, que no son muchos nombres como si fueran muchas personas, pero es la misma persona a la cual nos podemos referir de muchas formas porque Él así ha querido que nos refiramos a Él. De tal manera que en el Antiguo Testamento tenemos expresiones como Adonai, Elión, Elcana, El Shaddai. Tenemos muchas maneras, Yahvé, Jehová, de referirnos a Él porque Él ha establecido su nombre. Y todos estos nombres tienen que ver con una característica particular de Él y el Señor está diciendo que ese nombre sea santificado. Incluso en la antigüedad, cuando se hablaba en el nombre de Dios en vano, era algo muy peligroso. Porque cuando se hablaba en el nombre de Dios en vano, entonces en realidad no se estaba santificando su nombre, sino que se estaba menospreciando y utilizando para bienes personales el nombre del Todopoderoso. En el Nuevo Testamento tenemos varios nombres más.
Pater, por ejemplo, Kyrios, por ejemplo. Tenemos nombres a los cuales nos podemos referir a Dios con mucha puntualidad. Nosotros le decimos Dios. El nombre común que nosotros tenemos que acumula todos estos nombres, bueno, pues es Dios. En nuestras prácticas coloquiales, cuando hablamos de Dios, no decimos Adonai o Elión o El Shaddai o El Kana, sino decimos Dios. Ese es el nombre común. Y bueno, este nombre de Dios es importante porque acumula todos estos y además está justo en la Biblia, en el Nuevo Testamento como Teos. Así que tenemos Dios. Dice el Señor, este nombre maravilloso, este nombre con el que me he revelado, tiene que ser santificado. Este nombre tiene que ser validado por ustedes como un nombre santo, como un nombre puro. Es un nombre que debe ser honrado. Así que santificar el nombre de Dios significa tenerle reverencia, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. Así que no solamente nosotros necesitamos tener un concepto intelectual del nombre de Dios, sino que tenemos que tener una relación profunda con el nombre de Dios. Esa relación profunda que nosotros debemos de tener con el nombre de Dios, esta es la relación profunda que tuvieron muchas personas con el nombre de Dios, cosas personales. Como cuando se juntan nombres con eventos. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz. Nos relacionamos con él de una manera muy concreta y no solamente tenemos un concepto intelectual del nombre, sino que además hablamos de nuestra relación, nuestra experiencia con ese Dios maravilloso. Así que no lo tenemos solamente en el plano intelectual o solamente en el plano semántico del significado de un nombre, sino que cuando nosotros hablamos del nombre de Dios estamos hablando de una relación personal, de una experiencia con Él. Podemos decir Dios maravilloso, Dios soberano, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, porque eso habla de la experiencia que nosotros tenemos con un Dios que no solamente lo tenemos como un concepto, sino lo tenemos como una relación. En ese sentido, la expresión santificado sea tu nombre tiene dos cosas, por lo menos dos importantes que quiero resaltar. Una, ese nombre no debe de ser profanado. El nombre de Dios, para que sea santificado, no debe ser profanado. Al usar el nombre de Dios, tenemos que hacerlo con toda la reverencia y atención posibles. Profanar, amado hermano, hermana, profanar el nombre de Dios es usar su nombre en vano. Es menospreciarlo, usarlo para nuestra conveniencia o utilizarlo como un uso común en cualquier circunstancia. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí me parece que profanar el nombre del Señor es permitir, por ejemplo, gozarnos, reírnos, disfrutar chistes que tengan que ver o que involucren el nombre de Dios o su palabra. ¿No es cierto que hemos escuchado una gran cantidad de chistes en nuestra cultura que involucran a Dios? ¿No hemos escuchado una gran cantidad de bromas que involucran a Jesús o su palabra? Cuando nosotros nos permitimos reírnos por estos chistes o incluso contarlos, estamos profanando el nombre de Dios. De ninguna manera lo estamos santificando. De ninguna manera lo estamos declarando santo, sino lo menospreciamos. Nos reímos. Cuando esto pasa, estamos profanando su nombre. Cuando nosotros en nuestro lenguaje coloquial usamos para todo a Dios y juramos en vano en el nombre de Dios para cualquier cosa, estamos profanando su nombre. En una gran cantidad de nuestro lenguaje utilizamos a Dios a nuestra conveniencia, sin conciencia, y permitimos que otros lo hagan. Estamos profanando su nombre. De ninguna manera le santificamos. Yo sé, mi amado hermano, yo sé que en el ámbito de su escuela, de su trabajo, de sus compañeros, incluso de su familia, cuando no participa de esto y si usted dijera en algún momento dado, esto no es chistoso, esto deshonra el nombre de Dios, puede ser que sea el más antipático de la reunión y que le rechacen, pero tiene que escoger. Santificar el nombre de su Dios, con el que ha tenido una relación, el que le ha salvado,
o quedar bien con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Santificar el nombre del Señor no es una tarea fácil, pero es algo que es exigido para el creyente. No debemos permitir que el nombre de nuestro Dios Todopoderoso sea utilizado para bromas, para chistes, para eventos incluso inmorales, o como una expresión común de nuestro lenguaje. Debemos de tener mucho cuidado de cómo usamos el nombre del Señor, porque ese nombre tiene que ser santificado. Así es lo primero que quiero decir al respecto de santificado sea tu nombre. No debe de ser profanado su nombre. Pero en segundo lugar, en contraste, ese nombre debe de ser enaltecido por sobre todas las cosas. No solamente tenemos que evitar profanar el nombre del Señor, no usándolo en vano, no riéndonos de chistes que tengan que ver con Dios, con Jesús o con su Escritura, sino que además deliberadamente tenemos que enaltecer su nombre, exaltarlo siempre. Porque usted puede decir, bueno, yo no cuento chistes, yo no me río de chistes, etcétera, yo no voy a profanar su nombre, está bien. Pero para poder completar el concepto de santificado sea tu nombre, entonces tiene que enaltecerlo, exaltarlo. Esto significa mucho más que solo hacer lo sumo por luchar contra la profanación del nombre de Dios. Tiene un contenido positivo, el que suplica, dirige su llamada a toda la creación y específicamente al mundo de los hombres para que alaben al Señor. Tenemos que recordar lo que dice el Salmo 34:3. ¿No es cierto? David dice, engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Exaltemos a una su nombre. El Señor quiere que sus hijos exaltemos su nombre. No solamente que no lo profanemos, sino quiere que le adoremos, que le exaltemos, que contemos sus maravillas. Esta es la esencia de la evangelización. Esta es la esencia de la comunicación del ser de Dios. Exaltar su nombre glorioso, su nombre maravilloso. Así que cuando hablamos, amados hermanos, de santificar el nombre del Señor, cuando dice la oración y Jesús nos dice santificado sea tu nombre, lo que queremos es cumplir con los intereses que Dios tiene. Dios dice, yo no quiero que mi nombre sea profanado y quiero que mi nombre sea enaltecido. Y de esta manera podemos cumplir esta petición de Cristo de que su nombre sea santificado. Esto es en cuanto al nombre. Pero si nosotros conocemos el nombre del Señor y la tarea que tenemos es no profanarlo y exaltarlo, pasamos entonces de manera muy natural a la siguiente expresión del Señor. Venga tu reino. Venga tu reino. Es decir, estamos hablando de su dominio. El reino de Dios es su regio dominio. Cuando nosotros decimos en la oración, venga tu reino, otra vez, de manera implícita, nos estamos nosotros poniendo como súbditos de Él que es rey. Porque si decimos venga tu reino, estamos diciendo tú eres rey, nosotros somos súbditos. Nosotros ciudadanos del reino. Recuerde que el Sermón del Monte está en función de esto, en función del reino. Y el Señor está hablando a la gente regenerada, a la gente que ha nacido de nuevo y que tiene una comunión con Él y que pertenece al reino de los cielos, al reino de Dios. Así que estamos hablando de que nosotros súbditos y Él es Dios. Y Él siendo Dios es rey. Estamos poniéndolo pues en este papel de rey como él mismo se ha mencionado de sí mismo. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Su dominio no es un dominio territorial solamente de una parte de la humanidad, sino él es rey de todo el mundo, de todo lo existente. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Él gobierna sobre todo. Él expresa su dominio sobre todo. Y entonces el Señor Jesús está diciendo que nosotros cuando oremos digamos, venga tu reino. Y no porque el reino no haya venido, porque cuando vino Jesucristo su reino fue inaugurado. Y nosotros vivimos en función de ese reino inaugurado, ya lo tenemos.
Y nosotros somos parte de este reino, pero el reino del Señor no ha sido completado, no está completo. Todavía en la predicación del Evangelio hay muchas personas que todavía deben de creer en Él. Personas que no conocemos, pero personas a las que tenemos que ir para predicarle. Pero no solamente, hermanos, tiene que ver pues con que los creyentes sean completados, sino también tiene que ver con que la voluntad del Señor, con que la expresión del Señor, con que el dominio del Señor sea sobre su propia iglesia. Mire que nosotros somos parte de su reino. ¿Ha entendido todas las exigencias del reino? ¿Usted y yo hemos captado la esencia o tenemos la plenitud de la exigencia del ciudadano del reino? ¿No por eso necesitamos la escritura? ¿No es cierto que el Señor ha dicho que tenemos que ser sal y luz? ¿No es verdad que más adelante va a decir que no nos tenemos que afanar? ¿No es cierto que nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos una responsabilidad como ciudadanos del reino? No lo hemos hecho. No se ha completado. Seguimos en la lucha. Venga tu reino no solamente tiene que ver con aquellos que van a ser creyentes, sino que nosotros como creyentes entendamos nuestra naturaleza de regenerados y que sepamos nuestra conducta dentro del reino. Que venga tu reino también a nosotros. Que tu reino pues tenga un carácter de tal manera que determine la conducta de tus ciudadanos. Venga tu reino entonces, Señor, que todas aquellas personas, aquellos corazones que todavía no han sido regenerados, sean regenerados y vengan y sean parte de tu reino. Pero por otro lado, que nosotros que somos creyentes, tenemos que aprender las exigencias de tu reino. No porque el reino no esté presente, el reino está presente, somos parte del reino, pero no somos buenos súbditos del reino. El reino de Dios tiene que venir y tiene que empaparnos y tenemos que escuchar y tenemos que saber cómo debemos conducirnos en razón de ese reino, en donde Él es rey. Pero ¿cuántas veces nosotros tenemos erigido en el trono a otras cosas, incluyéndonos a nosotros mismos? Porque tenemos entronado en nuestro corazón a otros ídolos. Así, el reino no está en nosotros. Ciertamente, posiblemente, regenerados. Sí, de ninguna manera estoy diciendo que no, pero ciertamente ciudadanos del reino, pero ¿hemos entendido las exigencias del reino? ¿Hemos completado las exigencias del reino? No lo haremos. No lo haremos hasta que Cristo venga. Así que el Señor ha hablado de que su nombre tiene que ser santificado, pero que su dominio tiene que ser extendido a través de su reino en la evangelización, en atraer a todas aquellas personas que todavía van a regenerarse y por otro lado a conformar el carácter de los ciudadanos del reino. El dominio del Señor tiene que ser hacia afuera para que vengan otros al reino y hacia adentro para que domine sobre todo nuestro ser como ciudadanos del reino. Venga tu reino. Esto le interesa a Dios. Absolutamente. Que su nombre sea santificado y que su reino venga y que domine sobre todos aquellos que son salvos y que van a ser salvos. Y dice la palabra del Señor, no solamente tu nombre tiene que ser santificado y no solamente queremos que venga tu reino, sino que además en ese reino, en donde tu nombre es santificado, queremos que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Amados hermanos, la semana pasada empecé a mencionar que la voluntad de Dios es importante para nosotros. No hay nada más importante que esto. El Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús nos puso el ejemplo. Orando a su Padre le dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros entendemos que esta es nuestra oración, nuestra voluntad. Es buena cuando está alineada con la voluntad de Dios y el Señor actuará de acuerdo a su propia voluntad. No podemos imponerle a Dios una voluntad que no sea la de Él y como no la conocemos, tenemos que depender completa y absolutamente de la suya. Es por eso que nosotros como iglesia que entendemos esta verdad, no podemos de ninguna manera manipular o tratar de manipular a Dios haciendo nuestra voluntad. No le podemos decir al Señor de ninguna manera, Señor, te exijo.
Esto va en contra de esta oración. O declaro, o ato o desato. Esto va en contra de esta oración. O establezco. Lo que nosotros decimos, no, Señor, que tu voluntad se haga. Hágase tu voluntad. Y hemos dicho, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero para Él. Esto es lo que nosotros buscamos, que su voluntad se haga. Y cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos justamente resistiéndonos a la nuestra para adherirnos a la de el Señor. Estamos anhelando que su voluntad se exprese de una manera contundente. Pero lo más interesante es que el Señor pone un ejemplo. Queremos que se haga tu voluntad aquí, como tu voluntad se hace en el cielo. Dice la oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como tu voluntad se hace en el cielo y allá se hace, pero al 100% tu voluntad completa, queremos que así se haga también aquí en la tierra. Nosotros sabemos de manera implícita y en algunos textos también de manera explícita que allá en el cielo, en donde está el Señor entronado, en esta visión maravillosa que Juan nos presenta en Apocalipsis, por ejemplo, o Ezequiel, tenemos nosotros una imagen, o Isaías, tenemos una imagen preciosa de cómo el Señor está sentado en el trono y entonces también está uno como inmolado a su lado, que es el Cordero, que es Jesucristo, el Espíritu Santo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y una multitud de creyentes que adoran al Señor constantemente. Y en ese lugar nosotros sabemos que la voluntad de Dios Todopoderoso se hace. Se hace 100%, no hay manera de que no se haga. Y todo el mundo allá, todos los que están delante del Señor obedecen, acatan las disposiciones del Señor. No hay un solo ángel, no hay un solo arcángel, no hay ningún ser viviente estando en el cielo que no acate al 100% la voluntad de Dios. Y dice el Señor que así como en tu voluntad se hace en el cielo, Señor, te pedimos que tu voluntad se haga también aquí en la tierra. Lo que estamos diciendo, amados hermanos, es que nosotros no de ninguna manera protestemos cuando tu voluntad se exprese, que no nos quejemos cuando tu voluntad se exprese. Todo lo contrario, incluso que te alabemos cuando tu voluntad se expresa. Hemos orado al Señor y le hemos dicho al Señor, hágase tu voluntad, y le expresamos nuestra petición. ¿No es cierto? ¿No es cierto que cuando la oración que nosotros hacemos no se cumple como nosotros la pedimos, decimos cosas como, Dios no me ha escuchado? Señor, te pedimos que sanemos, te pedimos que tengamos el recurso, te pedimos por esta decisión, te pedimos por esto, por aquello y lo demás allá, y resulta que no pasa lo que pedimos. Decimos, Dios no me ha escuchado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque internamente estamos diciendo, Dios no hizo mi voluntad. Mi voluntad era esa y se la dije claramente. Simplemente me ignoró. Pero claro, porque estamos centrados en nosotros mismos. En el momento que nosotros oramos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, estamos diciendo indirectamente, estaremos de acuerdo con lo que tú determines, con lo que tú hagas. Y si aquella petición que usted hizo al Señor no fue contestada como usted quiso, no falló Dios. Su voluntad se está expresando y su voluntad es agradable y perfecta. Lejos de quejarse, debería alabarle, porque su voluntad se hace, como en el cielo, así también en la tierra. Y Él hace su voluntad, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Así que, amados hermanos, es comparativamente fácil repetir las palabras del Padre Nuestro como un lorito, ¿no? Como ya decíamos, palabrerías. Pero por el contrario, tenemos que decirlas con sinceridad, con el entendimiento de que el Señor quiere que su nombre sea santificado, de que su reino venga en el corazón de los creyentes y en el grupo de personas que van a venir a Cristo, y que su voluntad se exprese tal cual. Constantemente recibimos la presión a conformarnos al egocentrismo de nuestra cultura mundana.
Nosotros cuando oramos, cuando nos referimos al Señor, cuando esto sucede, comenzamos a estar interesados más en nuestro propio y pequeño nombre. Nos interesa más nuestro nombre. Nos gusta verlo impreso en nuestros papeles, en nuestras firmas, en los encabezados, en los titulares, en la prensa. Nos gusta ser reconocidos. Nos encanta tener nuestro propio y pequeño imperio, mandando, influyendo, manipulando a la gente para alimentar nuestro ego. Nos gusta que nuestra pequeña voluntad e intrascendente voluntad siempre se haga. Siempre queremos seguir nuestros propios, bueno, no siempre, pero queremos seguir nuestros propios caminos y nos frustra cuando esto no funciona. Tenemos que ser muy conscientes. Lo que queremos no es que nuestro nombre sobresalga, sino que el nombre del Señor sea santificado. Nos interesa no que en nuestro pequeño mundo tengamos nosotros influencia tanto como que el reino del Señor, el dominio del Señor esté ahí, que su reino venga. Y nos interesa no que nuestra voluntad caprichosa se haga, sino que se haga la voluntad del Señor. En la contracultura cristiana, nuestro interés prioritario entonces no es nuestro nombre, reino y voluntad, sino los de Dios. El que podamos hacer estas peticiones con integridad es una prueba indiscutible de la autenticidad y la profundidad de nuestra profesión cristiana. Buscamos a Dios, oramos a Dios, y lo que más nos debe de interesar no son nuestros propios intereses, sino los intereses de Él, en donde su nombre tiene que ser santificado, su reino tiene que venir, y su dominio es plenipotenciario, y por otro lado, su voluntad es la que anhelamos que se haga, porque esto a Dios le interesa. Y si a Dios le interesa, a nosotros nos tiene que interesar incluso por encima de nuestros propios intereses. Yo le invito para que reflexione sobre esto y que cuando oremos sepamos que el nombre del Señor tiene que ser santificado, que su dominio tiene que ser expresado con su reino y su voluntad tiene que ser hecha. Así tenemos que orar, porque orando así, lo demás viene por añadidura. Oremos. Amoroso Señor, muchas gracias por tu palabra que nos ilustra, nos dirige hacia donde tú quieres que estemos. Padre, no permitas que nosotros como ciudadanos del reino profanemos tu nombre. Todo lo contrario, que lo exaltemos. Que nosotros podamos rechazar todas aquellas cosas cuando usamos en vano tu nombre y que te podamos honrar. Padre, que tu dominio se extienda, no solamente trayendo a los que han de ser salvos, sino que tu reino venga a nosotros y nos deje estudiar tu palabra para conformarnos a tu reino con el carácter auténtico de un cristiano regenerado. Y en medio de esto, que tu voluntad se haga. Así como en el cielo, Señor, queremos que se haga aquí en la tierra. Haz tu voluntad, Padre, que tu nombre sea glorificado. Nos interesa más lo que a ti te interesa para ti. Porque sabemos, Padre, que si tus intereses están por encima de cualquier cosa, seguro, Señor, seguro tendremos lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén.